¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México a este 10º Festival Fiesta de las Ciencias y las Humanidades. En este caso, nos vamos a enfocar básicamente sobre el deporte. Comentarles que esta plática, ¿no? va a estar ordenada prácticamente en dos grandes momentos. El primero, que constará de cerca de 60 minutos, en donde cada una de las personas ponentes de nuestra mesa van a contar en una primera ronda con 7 minutos para poder expresar sus ideas centrales alrededor del tema que vamos a analizar, un segundo bloque de 5 minutos, un tercer bloque de 3 minutos y finalmente dar paso a las preguntas y respuestas que las personas asistentes que acompañan la transmisión vía la página de Dirección del Deporte UNAM y de la revista Como Ves, puedan hacer sus preguntas y sus inquietudes a las distintas personas de esta mesa. Finalmente, también comunicarles que, bueno, como parte del cumplimiento de la universidad con la Ley de Protección de Datos Federales, queríamos solicitarles su autorización para que se pueda grabar la sesión y puedan ceder también los derechos de su imagen a la Universidad Nacional Autónoma de México para esta transmisión, para lo cual, si están de acuerdo, les pediré que me digan si estoy de acuerdo conforme les vaya preguntando. Nayeli Aviña Palacios, buenas tardes. ¿Estarías de acuerdo en que se lleve a cabo la grabación? Sí, estoy de acuerdo. Gracias, Nayeli. Daniela Salazar, buenas tardes. ¿Estarías de acuerdo en que se lleve a cabo la grabación? Hola, sí, buenas tardes. Estoy de Gracias, acuerdo. Daniela. Gonzalo García Díaz Sandy, buenas tardes. ¿Estarías de acuerdo en que se lleve a cabo la grabación? Buenas tardes, sí, estoy de acuerdo. Muchas gracias, Gonzalo. Y finalmente, Diana Galicia, buenas tardes. ¿Estarías de acuerdo en que se lleve a cabo la grabación de la sesión? Hola, buenas tardes. Sí, estoy de acuerdo. Muchísimas gracias. Si no tienen algún inconveniente, vamos a dar inicio a nuestro conversatorio. Mi nombre es Mario Ramírez Chávez, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y en esta ocasión tengo el gusto de ser moderador de esta mesa con extraordinarias personas que nos van a hablar sobre la importancia también del descanso para un alto rendimiento, y qué mejor que personas que están dedicadas al cuidado de la salud y el deporte. Vamos a comenzar la intervención con Nayeli Aviña Palacios. Ella es máster en alto rendimiento por la Universidad Tecnológica de España, maestrante en ciencias del deporte y egresada de la licenciatura en entrenamiento deportivo con la especialidad en atletismo por la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, ENED. Licenciada en contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, entrenadora de atletismo con 12 años de experiencia con atletas nacionales y paranacionales, empresas multinacionales y deportistas aficionados. Atleta Puma del 2003 al 2011, representando a la UNAM. En este sentido, Nayeli, vas a tener 7 minutos para plantear tus ideas centrales alrededor del título de nuestra mesa, que es Descansar para rendir más. Te cedo la palabra. Muy buenas tardes, para mí es un placer, gracias Mario Chávez, doctor Mario Chávez. Es un placer estar en este fórum hablando sobre un tema que es de relevancia, como lo es el descanso. El descanso va a ser todo el tiempo y las actividades que yo voy a dedicar para los procesos de recuperación. Y estos procesos de recuperación se van a dividir pues prácticamente en actividades que pueden ser pasivas y pueden ser activas. Entonces, vamos a encontrar que el descanso se puede dividir en estos dos grandes grupos. Todo lo que es descanso pasivo van a ser todas ese tiempo que le voy a dedicar a la ausencia de las actividades propias de una actividad motora que tenga que ver con el deporte. Y sobre todo con el deporte, porque todos necesitamos, aparte de ser atletas, tener un tiempo para este descanso. Y bueno, va a haber distintas actividades que van a formar parte del descanso activo. Y todas estas actividades tienen que ver con que se restablezca el organismo al hacer cualquier tipo de actividad. Entrenar es un juego entre dosis y respuesta que tiene el organismo. Y por esta dosis y respuesta, pues encontramos que va a haber, yo como entrenadora voy a dosificar una carga que se va a llamar carga externa y mi deportista
pues va a asimilar cierta carga que tiene que ver con la respuesta que va a tener este organismo y que se va a denominar carga interna. Entonces, partiendo de estas dos cosas, el descanso juega un papel fundamental dentro de lo que es el proceso de entrenamiento deportivo. Entonces, este proceso de entrenamiento deportivo, pues estamos partiendo de organismos complejos, donde no solamente somos pues cuerpos, somos cuerpo y mente, partiendo de entidades biológicas y psicológicas. Cualquier ejercicio que yo haga va a tener un impacto fisiológico y psicológico en mi cuerpo. Entonces, antiguas investigaciones en el deporte, sobre todo en los años 80, 70, partían de buscar el trabajo más óptimo, es decir, los métodos de entrenamiento más eficientes para que se asimilara una carga. De los años 90 para acá se han estudiado todas las cuestiones de la fatiga. ¿Por qué? Porque se han investigado autores que hablan que no solamente la fatiga es aquel estado, ahora sí que de daño o de estadía crónica al que llega el organismo, sino se han dado cuenta que monitoreando el descanso es que se puede llegar a una carga óptima de entrenamiento deportivo. Y por carga óptima vamos a encontrar que pues no es excederte de entrenamiento. Entonces necesitas ver qué está sucediendo en tu cuerpo para llegar a estos niveles de entrenamiento que son óptimos en cualquier deporte, en cualquier deportista y también como personas. Y como personas, pues encontramos que somos entidades que buscan un equilibrio constante entre lo que se trabaja, lo que se descansa. Todas estas medidas de ocio son importantes para que nuestro cuerpo, como bien dice nuestro tema, pueda rendir más. Y bueno, partiendo de estos grandes esquemas, el entrenamiento va a jugar con dos rubros. Por un lado, va a existir algo que se le denomina recuperación, pero esta recuperación puede ser global, es decir, tú a lo largo de una semana vas a tener días en los cuales vas a entrenar un poco más, favoreciendo pues un poco a que se reta el organismo para que ahora sí que rinda más, pero las sesiones de descanso van a jugar a nuestro favor para todo ello. Y bueno, antiguamente se habla también de una recuperación, que es la recuperación en el proceso de entrenamiento, que esta se va a lograr o va a haber acentos cuando se aproxima una competencia. Antiguamente se hablaba de un término que se llama supercompensación y ahora encontramos que ese término pues ha recobrado pues una restauración porque se llama ahora a ese término reconstrucción adaptativa. Entonces esta reconstrucción adaptativa se va a dar en base al deporte, porque el deporte va a ser el que nos va a dirigir si va a predominar cierta capacidad o cierto sustrato energético, y lo que va a favorecer el entrenamiento es que tú te vuelvas más fuerte, por lo cual el descanso va a ser una pieza fundamental dentro de lo que estamos programando como entrenadores y a partir de ello, pues nosotros vamos a planificar tareas que van a jugar con un estímulo en el entrenamiento, con cargas moderadas, altas y ligeras para favorecer que en este caso el cuerpo se vuelva más rápido, más fuerte, más resistente y pues más, que tenga más movilidad incluso, ¿no?
Gracias. Gracias, Nayeli. Agradecemos tu puntualidad y el respeto al tiempo. Y también, pues, abrir esta mesa sobre descansar para rendir más. Y qué importante esta frase que nos dices, estamos en la búsqueda del equilibrio constante, ¿no? Y eso creo que es algo fundamental de recuperar por los ritmos en los que nos movemos constantemente. Vamos a continuar con nuestro conversatorio. Ahora toca el turno de Daniela Salazar Miranda, quien ella posee una maestría en educación, licenciada en Ciencias del Deporte, especialidad en docencia, experiencia administrativa de más de 25 años, más de 12 años de experiencia en el medio acuático, manejo de diferentes metodologías de enseñanza, diseño de programas para el área deportiva y de la salud, fitness y wellness, diseño de manuales deportivos teóricos y prácticos. Tiene una certificación en dirección de organizaciones deportivas y entrenamiento deportivo, una certificación nacional CICET 1 y 2, que las emite la CONADE, la Comisión Nacional del Deporte, una certificación internacional por la World Swimming Coaches Association, colaboradora de la Dirección del Deporte Representativo. Sin más preámbulos, le voy a ceder la palabra a Daniel. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Mario. Buenas tardes a todos. Y bueno, complementando los puntos que tocó la maestra Nayeli, pues encontramos que nuestro corazón pues no late a un mismo ritmo. Nunca va a estar perfectamente regular este ritmo cardíaco. Digamos que lo pudiera hacer que se trabajara como un metrónomo, pero no es así. No puede trabajar. Los ritmos del corazón siempre van distintos. A estas variaciones en el ritmo cardíaco le llamamos la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Entonces, estos valores no son normales y también van variando conforme a la edad, en la etapa de desarrollo en la que nos encontramos. Por ejemplo, un niño no necesita 8 horas de descanso como lo necesitamos los adultos, sino que ellos necesitan un poquito más de horas de sueño. Conforme vamos avanzando de etapas, pues empezamos a lo mejor con los bebés, que los bebecitos duermen, no sé, de unas 12 a 13, 15 horas, dependiendo también del organismo. Y conforme van avanzando las etapas de desarrollo, se va durmiendo un poco menos. Entonces, estos periodos se van ajustando, estos periodos de descanso siempre van a ser menos hasta llegar a una adultez, pero cuando pasamos de una adultez madura a ser un adulto mayor, también tenemos otra variabilidad, se va durmiendo poco menos. Entonces, es decir, que vamos de dormir a más, dormir 8 horas, que es lo regular que debe de dormir un adulto, hasta después baja un poco ese horario, porque en la etapa de desarrollo de las personas de la tercera edad requieren menos descanso o es más difícil para ellos llegar a estos ritmos. Como les decía, estos valores pues van conforme a la edad. ¿Quién regula esta parte? El sistema nervioso autónomo es quien regula justamente estas partes, que son las acciones que no controlamos, ¿no? Este sistema nervioso autónomo es quien dicta o quien dice cuántas horas o más o menos el promedio en el que se debe de descansar, y este sistema funciona automáticamente. O sea, es decir, no podemos decir, ay, ahora quiero respirar más lento, ahora quiero respirar más rápido, sino conforme van sucediendo unas cosas en la vida, nuestro ritmo cardíaco aumenta o disminuye. Esta variabilidad, como les vuelvo a comentar, depende del sistema nervioso autónomo. A su vez, el sistema nervioso autónomo lo controlan los latidos lentos de nuestro corazón, los controla el sistema parasimpático, y los latidos rápidos el sistema parasimpático. Algunas personas no le dan tanta importancia a las horas o al requerimiento de sueño. También depende de sus actividades, del trabajo en el que se encuentren, si tienen actividad física o no, como lo comentaba la maestra Nayeli. Cuando uno es deportista o cuando, sobre todo en los de alto rendimiento, necesitan o requieren, como ella lo mencionó,
este tipo de mayores descansos, o porque su corazón tiende a latir un poco más rápido y bajan, ¿no? Juegan con sus frecuencias, llamémoslo así. Entonces, es importante que todos le demos, ahora sí que valga la expresión, la importancia que requiere el sueño, pero sobre todo, no solamente el sueño, sino el descansar. El descanso es el tiempo en el que el cerebro y el cuerpo se desconectan, y es ahí donde se reparan, o donde hay muchas cuestiones en las que el cuerpo trabaja y se recupera, y finalmente, por ejemplo, tiene diferentes etapas el sueño en las que también se fija la memoria, trabaja de diferente forma. Estas etapas van progresando cíclicamente durante la noche. Las funciones del cerebro, como les mencionaba, y el cuerpo se mantienen activas durante el sueño, pero sin embargo suceden diferentes cosas. Regularmente son 5 fases las que tenemos nosotros de sueño. La primera fase es un sueño ligero. La fase 2 es un sueño que va de los 10 a los 25 minutos. Y bueno, ese ya en la fase 3 ya sería un sueño profundo, que son de los 30 a los 35 minutos aproximadamente. Y bueno, tenemos la fase 4, que ya es un sueño REM, que le llaman, y es un periodo en donde se producen, como yo les mencionaba, ya los sueños, y se construye la memoria y se reafirman también algunos recuerdos. Y por último pasamos a la fase 5, que es un estado de vigilia, en donde las 8 horas, como yo les mencionaba, de un adulto las requiere, van trabajando estos periodos o estas fases durante el sueño. Entonces, bueno, les decía yo, entonces esas 5 fases se pueden dividir en 2, en sueño REM o el sueño no REM, y es donde es muy importante estas etapas, que las viva todo atleta y todo ser humano para poder descansar. Muchas gracias, maestra Diana Salazar, por la puntualidad para cumplir con los tiempos, y también esto que es fundamental, ¿no? La importancia de descansar y darle ese tiempo de acuerdo, como bien lo dices, a nuestras actividades, a nuestros ritmos y frecuencias, la importancia del sueño. Ahora vamos a dar paso a la participación de Diana Silvia Galicia Chapa. Ella es egresada de la licenciatura en entrenamiento deportivo con la especialidad en natación por la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, ENED. Exnadadora primera fuerza, obteniendo más de 25 medallas en campeonatos y olimpiadas nacionales, así como haber obtenido récords nacionales en distintas pruebas de natación. Es exentrenadora del equipo nacional paralímpico de natación y actualmente es preparadora física y entrenadora de natación. Cierro mi micrófono, Diana, para que puedas iniciar con tu intervención. Bienvenida. Me parece que no te escuchamos, Diana. ¿Ya me Sí, ahí ya te escuchamos. No, otra vez ya no te escuchamos, Diana. A ver, así, sin audífonos. Perfecto, ahí te escuchamos, gracias. Ok, gracias. Bueno, yo lo voy a abordar desde un tema como más en el sentido de los atletas, de cómo nos ayuda a descansar, pues para todo lo que ya dijeron pues anteriormente, tanto la maestra Nayeli como la maestra Daniela. Cuando no descansamos como atletas, pues estamos propensos a sufrir lesiones. 2, cambia mucho pues a la hora de entrenar el estado de humor. Bueno, perdemos temas de concentración, de coordinación, y a veces creemos como atletas que entrenar más nos va a ayudar a rendir más, y es un error. Cuando tenemos un entrenamiento suficientemente fuerte, tenemos que dejar pues estos procesos de descanso y de recuperación del cuerpo,
para que pues se regeneren nuestras células, se regeneren nuestros músculos, para que incluso nuestro sistema nervioso central pues se recupere y podamos seguir rindiendo los siguientes entrenamientos. Mucho de lo que a mí en algún momento me pasó como nadadora y actualmente pues cuando sigo haciendo ejercicio, aún sabiendo como este tema de la teoría, de repente sí, pues entras como una etapa de obsesión de querer hacer más para poder pues mejorar tu rendimiento, aumentar tu rendimiento, y me conllevó a tener lesiones, incluso actualmente estoy en un estado de depresión, y pues todo esto fue a raíz de un sobreentrenamiento que pues estaba entrenando ya diario 8 horas o de 6 a 8 horas por día, eh, inconscientemente. Y pues lo único que pasó es que mi cuerpo pues no se estaba recuperando, no estaba descansando. Hubo semanas en las que yo descansé 3 horas en promedio por día, eh, a lo mucho 4 o 5 horas por día. Y bueno, las repercusiones que tuvo, pues como comento, fue una fractura por estrés, que al principio yo no estaba como, pues no sabía qué era el término hasta que pues me sucedió esto, y pues es el resultado de un movimiento repetitivo pues en ciertos músculos o en ciertos, pues en un patrón de movimientos constantes. Entonces, en mi caso fue, pues nadaba, aparte hacía calistenia, aparte, pues entrenamiento de pesas, y bueno, vino una fractura por estrés en la clavícula, y literal me explicaba el médico del deporte que es como si el hueso reventara, pues por no darle descanso suficiente para recuperarse. Entonces, se hizo una fisura en el hueso y bueno, tuve que descansar, darle reposo. Al principio incluso todavía me iba inmovilizada a entrenar, según yo como esta parte de, ok, no puedo utilizar el tren superior, pero voy a entrenar mis piernas o voy a entrenar, no sé, correr, lo que pueda, ¿no? Y pues después, unos días después, me vio el médico del deporte y me dijo, es que no estás dejando descansar como tal a tu cuerpo y no se va a recuperar. Entonces, ahí entendí la importancia del descanso, pues que mi cuerpo necesitaba recuperarse, y dejé 2 semanas de literal casi no hacer nada, fue descanso absoluto. Podía hacer cosas muy ligeras como caminar, y bueno, fue que mi organismo, mi cuerpo per se recuperó y pude volver al entrenamiento. Eventualmente no iba a volver como antes, como al régimen que llevaba antes, como tan intenso, pero sin embargo pude volver a hacer cosas pues de no alta dificultad, o que poco a poco le fueran dando rehabilitación a esa parte de mi articulación que estaba afectada. Después de eso, pues obviamente también tiene implicaciones en la parte del sistema inmunológico, de nuestras defensas bajaron. Todo este tiempo a mí no me había dado COVID, y pues al estar entrenando demasiado, no estar durmiendo, eventualmente vino enfermedades respiratorias que yo no me atendí, y bueno, se derivó en una neumonía que posteriormente fue COVID. Y bueno, todo esto lo platico porque es como cuando no descansamos, nuestro cuerpo pues no tiene suficientes, por así decirlo, como guerreros para luchar contra ciertas enfermedades. Al mismo tiempo, bueno, también va de la mano la nutrición, o sea, el tema de la alimentación, el descanso. Eventualmente todo es un conjunto, pero creo que el descanso lo pondría como una de las cosas más importantes que debe tomar el deportista para poder recuperarse y pues para seguir rindiendo. Y bueno, después de ese capítulo de COVID, fue que finalmente vino un trastorno depresivo, pues ya cuando el cuerpo estaba demasiado agotado, pues ya incluso el cerebro no tenía como esa energía suficiente y esa neurotransmisores que me ayudaban a sentirme bien. Y bueno, eso sería todo. Gracias, Diana. Y bueno, qué importante como nos lo narras desde tu vivencia,
el descanso, ¿no? Y justamente, pues, aprender de este proceso y que, bueno, has ido superando cada una de estas facetas. Gracias por compartir en esta mesa esa experiencia. Continuamos con nuestro conversatorio. Ahora toca el turno de Gonzalo. Denme un segundo. Aquí está ya. Gonzalo García Díaz Sandy. Él es maestrante en Ciencias del Deporte y egresado de la licenciatura en Entrenamiento Deportivo con la especialidad en Taekwondo por la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, ENED. Licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Entrenador de Taekwondo en la UNAM en su sede FES Iztacala, Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Enlace de alta responsabilidad de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte en la Subdirección de Cultura Física, ponente, conferencista y tallerista a nivel nacional e internacional en temas de psicología deportiva y entrenamiento deportivo. Voy a apagar mi micrófono, Gonzalo, para hacerte la palabra. Cuando gustes comenzar, bienvenido. Hola Mario, hola a todos los que están en este momento presenciando esta mesa de conversación que tenemos el día de hoy, que vaya, es muy interesante. Híjole, yo creo que el deporte es tan apasionante porque lo podemos ver desde diferentes aristas, ¿no? Prácticamente estamos hablando de algo multidisciplinario, ¿no? Y cada uno de nosotros está aportando, pues yo creo que desde su especialidad, prácticamente desde su experiencia, pues todo este conocimiento, y vaya, todos los que nos están viendo, todo lo que también pueden aportar a través de sus comentarios, ¿no? Pues bueno, yo quiero mencionar algo y hacerles una pregunta también al público, ¿no? Que esto me va a ayudar también en algún momento, pues, a darle continuidad. Cuando nosotros hablamos de descanso, ¿no? Para rendir más, pues prácticamente tendremos que educar en hábitos, ya sea nuestros deportistas, nuestras familias, ya sea también nuestro propio entrenador, a cada uno de los componentes o los que engloban al propio deporte, ¿no? Porque a veces nada más pensamos en el deportista, pero también el deportista pues se involucra, ¿no? Con entes sociales, ya sea familia, amigos, ya sea también la parte del propio entrenador, ¿no? Y etcétera. Pero mi pregunta es, ¿en qué gastamos energía? Porque muchas veces hablamos de descanso, Nayeli lo dijo anteriormente, ¿no? Que existe el descanso activo, descanso pasivo, pero realmente en nosotros, ¿en qué gastamos energía? ¿Por qué? ¿Por qué hago esta pregunta? Cuando nosotros requerimos descanso, pensamos que solamente es dormir, y a través del dormir, pues voy a prácticamente a recuperar toda esa energía que he perdido a lo mejor a través de mi proceso de entrenamiento, ¿no? O el estrés que he tenido a lo largo de la semana. Pero muchas veces no es así. Entonces, ¿cómo es que nosotros debemos de generar un descanso? ¿Qué tipo de descanso es el que debemos de tener? ¿No? Entonces, ¿cómo comenzar a descansar para rendir mejor? Pues yo lo propongo a través de generar conciencia. ¿Cómo es esto de generar conciencia? El darte cuenta. ¿Darte cuenta de qué? De que el entrenamiento deportivo tiene un significado y el rendimiento también tiene un significado. ¿Qué es esto? Vamos a escuchar el significado que tiene el entrenamiento deportivo. Es un proceso pedagógico de enseñanza, aprendizaje, de interacción entre dos o más personas. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que nosotros, sí, como entrenadores, vamos a generar cargas de entrenamiento que se han planificado anteriormente, pensadas individualmente en las personas con las que estamos enfrente, ajá, y que estas personas a su vez van a generar un estrés psicofisiológico. Este estrés psicofisiológico les va a permitir en su momento, a través de este proceso, mejorar su rendimiento. Ajá. Entonces, dentro de ese proceso psicofisiológico, ajá, de adaptaciones, ¿cómo es que el descanso va a estar inmerso en estos deportistas? ¿Cómo es que voy a lograr esa supercompensación de mi deportista? ¿A través de qué tipo de descanso? ¿A través de qué hábitos que voy a generar yo en mi deportista? Pues prácticamente también conociendo qué hábitos son los que tiene mi deportista y qué hábitos son también los que tengo yo como entrenador al momento de generar estas sesiones de entrenamiento. Ahora,
conociendo también cuál es el significado del rendimiento humano, ¿no? O el rendimiento deportivo, pues es la capacidad psicofisiológica de soportar altas cargas de entrenamiento con una pronta recuperación. Ajá. Entonces, a través de esto, ¿qué es la fatiga? Pues la fatiga prácticamente es no poder mantener este rendimiento, ¿no? Hacia el entrenamiento, hacia la actividad que estoy realizando. Es prácticamente esta sensación de pesadez, a lo mejor a veces hasta de tedio, ¿no? En el cual yo estoy realizando una actividad muy diferente a lo que es el cansancio, que todavía tengo una reserva energética para poder realizar una actividad, pero la fatiga, pues prácticamente recae en la parte psicológica, en la parte cognitiva, ¿no? Entonces, si yo estaba hablando en un principio de generar, bueno, educar en hábitos y generar conciencia, que es a través de estas experiencias, pues prácticamente deberíamos de comenzar a proponer, cómo descansar. A veces nosotros como entrenadores enseñamos a nuestros deportistas a cómo entrenar, pero realmente nosotros estamos enseñando a cómo descansar. Porque pues prácticamente conocemos deportistas y hablando de un antes, durante y después de una competencia, cómo es que descansan, ¿no? Si hablamos hay estudios que dicen que 3 días antes de la competición están generando un proceso adaptativo todavía hacia la ansiedad que están generando esta competencia. ¿Cómo es su proceso de descanso? ¿Están durmiendo bien? ¿Están descansando? Que es muy diferente dormir y descansar, ¿no? Y durante la competencia realmente están descansando para rendir durante ese proceso. Si su calentamiento también a lo mejor le está generando demasiado estrés, le está generando también fatiga, o al término de la competencia, ¿cómo es que puede esta persona descansar? Entonces, pues prácticamente mi aportación aquí es generar conciencia a través de educar, a través de hábitos, generar hábitos que me inviten a este buen descanso. Prácticamente conocer el significado del propio descanso. Muchas gracias, Gonzalo. Igual nuevamente agradecer a toda la mesa, pues la puntualidad para poder terminar en tiempo y forma sus distintas intervenciones, que han sido sumamente enriquecedoras, sobre todo porque recordaba yo desde las ciencias sociales un texto que se llama La sociedad del cansancio, justamente, ¿no? Esto que hablaban entre cansancio y fatiga, pues parecen sinónimos, pero en realidad son como primos hermanos, ¿no? Y a partir de ello, me gustaría retomar, invertir ahora el orden de sus intervenciones, comenzar con Gonzalo y terminar con Nayeli esta segunda ronda, si están de acuerdo con esta ajuste. Preguntarles justamente esto, ¿no? La sociedad del cansancio, ¿no? Porque además lo hemos visto, la idea de estos conversatorios en el marco de la fiesta de las ciencias y las humanidades, pues que el deporte también nos permite promover prácticas de inclusión, de no discriminación, de ejercicios no violentos, ¿no? Ante una sociedad que vive muchísimas violencias, ¿no? Particularmente, bueno, se habla de la violencia de género, pero tenemos un montón de violencias, ¿no? Que están ahí como en el contexto, en el cotidiano, esto que decía Gonzalo, me gusta, ¿no? No solo es el deportista y el entrenador, sino también, pues está el contexto, ¿no? La familia, con todas aquellas personas que el deportista interactúa, y entre quienes interactúa, pues está ese contexto, ¿no? De ciertas violencias que están ahí, y que también viene con el tema de la pandemia, ¿no? Que bueno, ahora para todo la agarramos de muletilla, es que la pandemia, pero creo que había prácticas previas a la pandemia que algunas se agudizaron, otras pues recién fueron visibilizadas después de esta pandemia, ¿no? Entonces, derivado de ello, ¿no? ¿Cómo poder abordar este proceso que tú ya hablabas un poco, Gonzalo, desde la conciencia? Por eso es que me permito iniciar contigo, ¿no? Considerando este punto disruptivo, porque ha sido sumamente disruptiva la pandemia, y que bueno, ya con esto me callo yo. La OMS ha dicho pues que no ha terminado, ¿no? A pesar de que nos dicen ya podemos relajar ciertas medidas, nos dicen pues, todavía no acaba, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos, a pesar de eso, ¿no? Lograr desde la conciencia este cuidado y esta valoración de lo que implica, ¿no? El descansar además para hacer más, para rendir más. Ok, muy bien. Pues
Hay un autor, perdón, pero no recuerdo su nombre, que dice, educar a través del conocimiento, ajá, eso siempre nos va a salvar de todo, ¿no? Educar a través del conocimiento, ¿sí? ¿Para qué? Para generar un bienestar social. Pero a veces cuando hablamos de bienestar social, no solamente es decir, quiero ver a toda mi sociedad feliz o a lo mejor pues con una economía que sea estable, ¿no? Sino más bien también va con este sentido de que en el lugar en donde yo pertenezco me siento cómodo. Y a lo que voy es, punto número 1, si yo quiero tener una sociedad con un bienestar, tal vez no cero violencia porque vivimos en un mundo muy caótico, pero sí de empatía. Entonces, punto número 1, trabajar la empatía. La empatía no solamente hacia con los demás, sino hacia con nosotros mismos. Es ahí en donde prácticamente parte todo. ¿Cómo puedo ser empático conmigo mismo si cuando de descanso se trata, yo a las 12, 1 de la mañana todavía tengo el celular prendido, estoy viendo las noticias, todavía me sigo llenando de mucha información que tal vez en ese momento me está generando ansiedad y estrés? Que vaya, aquí quiero decir algo, la mente no sabe distinguir entre lo real y lo ficticio. Entonces, si yo quiero descansar, debo de ser empático conmigo mismo, respetarme, reconocerme que el descanso es importante, pero para eso hablaba del significado, todo tiene un significado. Entonces, el descanso para mí, ¿qué significa? ¿Cuáles son mis hábitos para yo ir a descansar? ¿Cuáles son mis hábitos que yo tengo ahora? Ese es el punto número 1. El punto número 2, conocer mis motivaciones. ¿Por qué es importante conocer mis motivaciones? Porque el descansar también implica no tanto el dejar de pensar, sino el sobrepensar. El hecho de decir, si duermo al día siguiente me tengo que despertar y tengo que ir a trabajar, tengo que ir a hacer tal cosa, tengo que hacer tal cosa, entonces prefiero mejor no dormirme, como lo hacen los deportistas muchas veces. A veces prefieren no dormir porque saben que al dormirse al día siguiente ya la competencia y tienen que estar en esa justa. Entonces, si yo conozco mis motivaciones, ya sean fisiológicas, sociales y de autorrealización, pues prácticamente me puedo ir a dormir tranquilo. Me puedo ir a dormir con la sensación de que el día siguiente va a ser mejor que este día, ¿no? Ahora, el punto número 3, y ese también es muy, muy importante, ¿cómo evalúo mi descanso? Ajá. ¿Cómo evalúo? Si yo al despertar, ¿cómo lo puedo evaluar? Del 1 al 7, tanto el 1 que sea lo peor y como el 7 que sea lo mejor. Descansé bien. ¿Qué me faltó para descansar? Hablando de esta conciencia, ¿cómo me doy cuenta que realmente descansé? Entonces voy adquiriendo estas habilidades de autocuidado, que son muy importantes dentro de nuestra sociedad, ¿no? Que debemos de también prestar atención que cuando me voy a dormir, si realmente ya estoy en esa plenitud para irme a dormir, porque a veces me voy a la cama y todavía estoy pensando en lo que voy a hacer el día siguiente. Entonces también tengo que tener claridad en, bueno, claro, que puedo tener yo a lo mejor al lado mío un cuaderno pequeño en donde lo que me esté llenando la cabeza, anotarlo. Porque se ha estudiado que en el momento que nosotros, lo que nos genera ansiedad, lo plasmamos en un cuaderno y nosotros interactuamos con eso, disminuyen los niveles de ansiedad porque nuestro cerebro ya está más tranquilo porque se atendió esa situación. Entonces, prácticamente es generar este tipo de hábitos. Muchas gracias, Gonzalo. Seguimos ahora contigo, Diana. Gracias. Siguiendo un poco en el punto de lo que habló Gonzalo, justo yo creo que mucho de la importancia radica en la empatía que tenemos con nosotros mismos y con los demás. Y bueno, esto tiene que ver con muchas cosas como el conocimiento. Yo ahora que estoy pasando por este proceso de depresión, pues tengo que ser sumamente cuidadosa con mi higiene del sueño. Entonces, el psiquiatra me explicaba que al ver la cama, yo tengo que saber que la cama es para dormir, no es para acostarme y hacer tarea, no es para acostarme y pensar en lo que voy a hacer al otro día, no es para ir a comer en la cama o para ver películas en el día. O sea, la cama debe de estar asociada a que es el lugar en donde yo voy a descansar. Entonces, una parte importante es eso. Otra, pues, establecer un horario fijo de dormir. Actualmente
pues yo sé que la vida es muy ajetreada y demás, pero sí en la medida de lo posible tenemos que establecer horarios de sueño, o sea, que obviamente respetando nuestras 8 horas de sueño dentro de lo posible. Y bueno, hoy en día me he dado cuenta de lo importante que es, pues, hacer caso a estas indicaciones que dan los doctores para que nuestro cerebro pueda relajarse, pueda descansar y para que al otro día me pueda sentir bien, con energía, de poder, pues, hacer mis cosas, de poder levantarme con actitud para ir a entrenar, etcétera. Otra de las cosas fue el tema de la luz. Cuando vamos a dormir, a veces pues estamos con el teléfono, estamos revisando que en redes sociales o estamos viendo videos y demás, y eso activa nuestro cerebro. Entonces, en lugar de relajarse, pues está activando y eso pues no nos deja tener un sueño profundo. Entonces, los doctores me explicaban como cuando vayas a dormir, todo debe estar apagado, de preferencia que tengas un lugar oscuro donde no entre luz, para que el cerebro pues entre en un estado de mayor relajación. Y bueno, de ahí pues muchos rituales como poner aceites esenciales, pues a lo mejor tener un lugar que sea cálido, donde no te dé frío, etcétera. Y esos son ahorita el higiene del sueño que yo he tenido que tener desde mi experiencia para que pueda recuperarme en este proceso que estoy pasando. Y pues eso es lo que yo les puedo hablar desde lo que yo he vivido estos últimos meses. Muchas gracias, Diana. Daniela, por favor. Sí, bueno, abonando y continuando sobre el mismo tenor, sí, es muy importante que no veamos el sueño o el descanso como una pérdida de tiempo, sino es un beneficio propio y por ende un rendimiento mayor para nuestros días, nuestro día siguiente. También es importante que sea un descanso reparador, sobre todo, y eso nos va a llevar a que sea un descanso también saludable. Finalmente, quiero dar como que algunos tips, además de los que comentó Diana, pues es ceñirse siempre al mismo horario, ¿no? De acostarnos, evitar cafeína, evitar nicotina, bebidas a lo mejor alcohólicas, comidas abundantes, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a cenar y luego irnos a la cama, pues tampoco eso puede ser, es posible, ¿no? Porque está haciendo digestión nuestro organismo. También evitar las siestas después de las 3 de la tarde para que pueda uno tener un periodo de actividad para poder descansar. Relajarse antes de acostarnos, como lo mencionó Diana. Puede también que se tomen duchas calientes. Un buen ambiente para dormir, acondicionar las habitaciones. Y bueno, también es importante durante el día tener una buena exposición al sol para que ya en la noche nuestro reloj biológico siga trabajando de la forma adecuada. Como también lo mencionó Diana, no estar en la cama, ¿no? Solo para ver la tele o hacer tareas, sino solamente para dormir. Con todo esto, vamos a tratar de evitar trastornos del sueño, algunos, otros como el insomnio, pues va a ser imposible, pero bueno, sí, esas serían las recomendaciones para llevar a cabo esta misma educación o reeducación, porque lo podemos reeducar, ¿no? Si es que tenemos algunos desfases, podemos nuevamente entrar en estas dinámicas para tener descanso reparador, como lo mencioné. De acuerdo. Muchas gracias, Daniela. Nayeli, por favor. Bueno, a mí me gustaría empezar con decirles que nosotros fisiológicamente respondemos a ciclos. Es decir, en estos ciclos puede verse en ciclos de sueño. Hay personas que son alondras, hay personas que son búho, es decir, que son más energéticas por la mañana o que son más energéticas por la noche.
toda la parte de los ciclos atiende a cómo nuestro cuerpo va rindiendo en el día. Entonces, por ejemplo, yo le decía a alguno de mis deportistas, ¿no? Él entrena por las noches a las 9, 10 de la noche y todas las competencias son en la mañana, ¿no? Entonces, a veces lo que yo haga tiene que responder a la actividad que estoy planeando como deportista o que estoy planeando como atleta. Hay muchísimos estudios que hablan sobre que además del sueño, se tienen que, aquí entran medidas también de alimentación. Entran medidas, por ejemplo, de masajes deportivos. Lo que decía Diana ese rato es como muy enriquecedor porque una persona, hay estudios actuales de 2014 para acá que hablan que las personas que duermen menos de 8 horas tienen una incidencia de mayor lesión de 1.7. Eso quiere decir que es importante el tiempo que le destine un deportista al sueño porque eso va a favorecer que no se lesionen. Ahora, también existe un término que se llama entrenamiento invisible. Entonces, son todas aquellas cosas que no dependen propiamente del deporte que el deportista hace, ¿no? Los traslados a su casa, las cosas, si carga una mochila muy grande. Entonces, pues realmente se empieza como a sobrecargar el cuerpo de cosas o de actividades, ¿no? Incluso pues nosotros estamos inmersos en vorágines de rendimiento, ¿no? Incluso yo me atrevería a decir de dinero, un poco, porque pensamos que trabajar más horas pues nos va a generar más dinero y eso hace que perdamos de vista eh, lo maravillosamente complejo que es nuestro organismo, ¿no? Entonces, cuando perdemos el equilibrio de lo que también decía Gonzalo, del gasto energético, y es decir, es como si, vamos a imaginar, ¿no? Tenemos una alcancía en nuestro cuerpo o una gasolina en nuestro cuerpo y empezamos a gastar más de lo que tenemos, pues eso se va a volver insostenible, ¿no? Entonces, yo les diría que, pues que sí, el COVID trajo grandes retos, pero grandes paradojas, regresando a tu pregunta. ¿Y por qué grandes paradojas? Porque hasta el estrés es relativo. Hay muchas personas que dentro de su casa se pudieron volver más ordenadas respecto a que también, regresando a lo que decía Gonzalo de los hábitos, hay que tener un orden para favorecer un ciclo, es decir, desayuno a la misma hora, como a la misma hora, tengo ciertas colaciones, como 5 veces al día, me duermo a la misma hora. Como siguiente tip, yo les diría que nos tenemos que dormir a la misma hora, tenemos que entrenar a la misma hora, tener un ciclo, todos aquellos deportistas que nos están viendo y que además son estudiantes, pues tienen que darle ahora sí que un tiempo a sus tareas. Es importante que entendamos que nuestro cuerpo responde a ciclos. Entonces, al cuerpo y al cerebro no distingue en que sea sábado y domingo. Muchas veces, por ejemplo, muchos deportistas, pues se desvelan todos los días, de lunes a viernes, y sábado y domingo se quieren despertar a las 4 de la tarde. Entonces, ¿dónde está el horario de comida? ¿Dónde está el hábito? Nosotros como entrenadores somos precursores de hábitos saludables. Y entonces dentro de estos hábitos saludables está el que tú tengas destinado tiempo para cada cosa y entonces que seas consciente de lo que eres capaz de hacer, reconociendo
que el cuerpo tiene pues diversas formas de manifestarse al entrenamiento y a las actividades diarias, que te des cuenta que estás durmiendo mal y que hagas algo por dormir bien, que te estés dando cuenta que estás gastando mucha más energía en tu entrenamiento y que no estás quizá comiendo de la mejor forma y no le estás dando todo el cuidado que tu cuerpo necesita. Entonces, para cerrar con mi participación, les diría que el deporte te brinda la posibilidad de conocerte y reconocer lo que podrías hacer mejor y muchas gracias. Muchas gracias, Nayeli. Me quedo con esa frase extraordinaria, reconocerte y conocerte, ¿no? Lo que haces y lo que podríamos mejorar, tanto a quienes se dedican al deporte como a quienes aspiramos a tener una vida un poco más saludable, un poco más ordenada, ¿no? Es algo fundamental. Y también me gusta mucho esta idea de cómo fue enlazado este segundo bloque por cada una de sus intervenciones, ¿no? Desde el tema con Gonzalo, desde la conciencia, este componente que tú le pones, ¿no? De ciclos, ¿no? Y tanto Daniela como Diana de todas estas, pues, herramientas, consejos, ¿no? Que finalmente nos dicen, ojo, ¿no? Hagamos esto, ¿no? Esto que ya tú señalas de, bueno, ya sabes que tienes un mal sueño, bueno, ya, si ya lo sabes, actúa, ¿no? Haz algo. Mejorar, generar las condiciones, como bien dicen, tener hábitos. Y yo agregaría incluso este tema de reconocer límites, ¿no? Límites que son saludables, ¿no? Así como a propósito de la pandemia, lo que dices, ¿no? También de las paradojas que trajo, ¿no? Pues la sana distancia con respecto a también ciertos hábitos o prácticas que tenemos que no necesariamente abonan mucho a el descanso, por lo tanto, a poder rendir más. Vamos a dar inicio a nuestro último bloque. En esta ocasión tienen 3 minutos para poder, pues, dar sus ideas finales, si así lo quieren llamar, como su reflexión final, que sería de lo que han participado en estos minutos, que sería como lo trascendental, digamos, 3, 4 ideas claves, ¿no? Para cada una de ustedes y para ti, Gonzalo. Vamos a comenzar como iniciamos el conversatorio. Iniciaría contigo, Nayeli. Te cedo la palabra. Yo lo que les diría es que el descanso tiene que ser parte fundamental dentro de su día cotidiano. Y este descanso solamente no es dormir, o sea, es una de las cosas que se necesitan dentro de tu programación de actividades, ¿no? Lo es también comer bien, comer saludablemente, es que lleves un control incluso de tu hidratación. Actualmente existen pues muchas tecnologías portátiles que pueden ayudarte a eso, pero también es el uso el que podría jugar en tu contra, ¿no? Muchas veces pues nos obsesionamos con sumar muchos kilómetros, con entrenar todos los días a una costa de nuestro propio descanso. Entonces el mensaje es muy claro. Trata de tener un equilibrio entre lo que entrenas, entre lo que comes, entre lo que duermes, entre tus horas de estudio, entre tus horas de trabajo. Muchas veces más no es mejor, más es más, menos es menos. Lo importante es que tengas un equilibrio entre todas tus actividades, en que te des un tiempo para ti en todo momento. Actualmente existen muchas técnicas, incluso también de relajación. Relajación no solamente a nivel físico, sino a nivel mental, que te podrían ayudar a que tengas mejor calidad de sueño. Respeta los ciclos de tu día y cuídate en todo momento, conecta con tus emociones. También, pues, el descanso, rendir más es no solamente hacer muchas cosas, es que te des cuenta que
que necesitas un equilibrio entre lo que haces y lo que no haces. Necesitas también organizarte, tener tiempo para tus actividades de ocio, para aprender cosas nuevas, para estar con tus amigos. Y muchas veces, pues, el descanso lo descuidamos en diferentes etapas de nuestra vida. Y bueno, aquí es una invitación atenta a que te atiendas, a que te cuides y a que ames tu cuerpo. Gracias. Gracias, Nayeli, y gracias por la puntualidad y precisión de tu intervención. Seguimos contigo, Daniela. Bueno, sin duda, la tríada importante pues sería, ¿no? Alimentación, descanso, deporte. Podemos a lo mejor en este caso, si no, la persona no realiza deporte, pues puede ser su trabajo, pero a mí me gustaría invitarlos a estas personas, si no realizan deporte, pues que mediante el deporte también se brinda cierta, se activan ciertos neurotransmisores y nuestro organismo trabaja y otras hormonas también se producen mediante el deporte que también nos ayudan a un descanso óptimo, sobre todo si nos damos cuenta muy fácil, ¿no? El día que no descansamos o que no dormimos bien, pues nuestro rendimiento no es el mismo. Ya mencionamos que tenemos a lo mejor altos índices de tener ciertos accidentes, lesiones. Entonces se mejora, ¿no? Esto con un descanso reparador, como lo mencionaba. También nuestro estado de ánimo no está en el óptimo, o sea, no descansamos y estamos un poco de malas, huraños, ¿no? O sea, lentos. Entonces, eso también lo sumaría. También ayuda a nuestra salud a que mejore, ¿no? Teniendo ya estos ritmos y estos ciclos como debemos de seguirlos. Y bueno, invitar a todos también si tuvieran algún trastorno del sueño o dificultad para dormir, la UNAM tiene la clínica del sueño que se encuentra en el Hospital General. Entonces, invitarlos, ¿no? Si para ustedes es difícil conciliar esta parte del sueño o estos tips que acabamos de dar, pues pueden acudir ahí para una ayuda y asesoría de especialistas. Y bueno, igual invitarlos a que tengamos en cuenta, les digo yo, esta tríada, ¿no? Entre alimentación, descanso y deporte, sumando a las actividades a lo mejor diarias de trabajo. Sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. Diana, por favor. Claro, pues a mí me gustaría terminar con ideas muy precisas. Para empezar, el descanso está bien y es necesario. Permítete descansar, permítete pues tener estas actividades de ocio y de recreación con tus amigos, con tu familia, incluso contigo mismo. Conócete. Conócete en el sentido de también lleva un control de lo que estás sintiendo en el momento, de tus emociones, para que el día que no estés bien o que no te sientas como, pues, eventualmente te has sentido todos los días, empieces a notar si es un signo o síntoma de que no estás descansando bien. Y otra de las cosas, pues, tener una buena higiene del sueño, como ya mencionamos, todas estas, pues, recomendaciones que hicimos de no estar con el teléfono cuando te vayas a dormir, de tener de preferencia el cuarto oscuro, de relajarte un poco antes de irte a dormir, de incluso, pues no hacer tarea o no ocupar la cama o el dormitorio para otra cosa que no sea dormir, que el cerebro asocie como la cama para descansar, un lugar para descansar. Y bueno, por último, darle estructura como a tus días y también a tu sueño para que pues sea un sueño reparador y pues podamos rendir y hacer nuestras actividades diarias pues bien, emocionalmente bien, contentos y eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diana. Y finalmente cerramos este tercer bloque contigo, Gonzalo, por favor. Claro, pues prácticamente invitarlos, ¿sí? A que generen esta conciencia, a que se den cuenta
de sus hábitos que tienen en este momento y se hagan la pregunta si realmente estos hábitos son funcionales para su descanso, para su día a día, o si no son funcionales y qué requieren ustedes, qué tipo de hábitos se requieren para mejorar prácticamente esta calidad de vida a través del descanso, ¿no? Pero también muy importante tener en cuenta que debemos de generar rutinas, ¿sí? Debemos de generar estas rutinas tanto para irme a dormir, hay algo que me gusta mucho que le llamo la estado ideal de inicio, ¿no? Prácticamente dejar las situaciones que tenía afuera, ¿no? Y comenzarme a concentrar, tener atención hacia lo que voy a hacer en este momento, ¿no? Prácticamente entregarme completamente a esa actividad que es, pues, prácticamente mi sueño, ¿no? Generar esta rutina también al despertar. ¿Qué tipo de rutina tengo yo al despertar? ¿No? Si me despierto abruptamente, si me despierto pensando en que ya es tarde, ¿no? Prácticamente, ¿qué rutinas son las que yo tengo? Esas rutinas me van a permitir también conocerme, ser consciente de si descansé, no descansé, cómo fue mi descanso, qué requiero más para esto, ¿no? La parte empática, ¿no? En, pues prácticamente ver hacia mí mismo, ¿no? Porque muchas veces conocemos más a los demás, pero no nos conocemos prácticamente a nosotros mismos, ¿no? Y otra parte también importante que prácticamente les quiero dejar en pregunta. ¿Con cuánto estrés y con cuánta ansiedad funcionas? Ya que a través de pues, todos los estímulos que hay en nuestro contexto, visuales, auditivos, kinestésicos, etcétera, pues prácticamente vivimos en un mundo lleno de tanta ansiedad y de demasiado estrés. Entonces, como decía esta Nayeli, ¿no? El más no quiere decir que sea bueno, ¿no? Ni el menos quiere decir que sea también malo, ¿no? Sino más bien, pues más es más y menos es menos, ¿no? Prácticamente, pero conocerte, invitarte a conocerte en tu ansiedad, invitarte a conocerte en tu estrés, ¿no? Y que sepas cómo mejorar tu calidad de vida. Y no olviden, pues prácticamente que, pues una mente sana, una vida llena de posibilidades, ¿no? Muchísimas gracias, Gonzalo. Igual, pues agradecerles a cada una de las personas que integró esta mesa, a Nayeli, a Daniela, a Diana y a Gonzalo, sus brillantes y extraordinarias participaciones que finalmente han sido bastante elocuentes, ¿no? Que lograron ir vinculadas una detrás de la otra y que nos dejan este gran mensaje finalmente, ¿no? Entre reconocerte y conocer, ¿no? Permitirte también, esta parte que nos dicen de reeducación del sueño, nos dice Daniela, que es una cosa importantísima, desde la conciencia nos dice también Gonzalo, ¿no? Me encanta esta visión que tienen porque finalmente es, pues no solamente somos máquinas, ¿no? No solamente hay que hacer las cosas porque hay que hacerlas, ¿no? O este tema también de las distintas dinámicas, las intensidades de estrés y ansiedad en las que están expuestas, sobre todo también creo las personas deportistas en México, dadas las condiciones en las cuales pues se desarrollan las personas atletas en México, ¿no? Sabemos que hay deficiencias en la política pública en cuanto a los esquemas de financiamiento, de apoyos que pueden recibir y que finalmente pues eso obliga a estar como en distintas pistas al mismo tiempo. Me voy a permitir compartirles los comentarios y preguntas que tenemos de las personas que acompañan el conversatorio. La primera es de Dan Domínguez, quien dice, ¿cuál es la diferencia entre el sueño y el descanso? O sea, ¿puedo dormir y hacer ejercicio o afecta el ejercicio al sueño? Domínguez Tolentino Dana Paola, del CCH Plantel Vallejo. Si gustan, les voy leyendo todas las preguntas y comentarios y abrimos ya la ronda de respuestas. Nos dice también Gabriel Gómez, dice, ¿cómo se relaciona el descanso con el principio de Seiler? También Gabriel Gómez dice, gracias por compartirnos tu experiencia personal, se refiere a Diana, muchas gracias. También Sandra Lira, de quinto semestre, y no nos dice bien de qué es licenciatura, pero quinto semestre, Sandra Lira, dice, ¿se pueden ver resultados sin descanso? Esas son las preguntas que lanzan las personas que siguen el conversatorio. Si gustan, seguimos el orden con el que iniciamos, ¿no? Nayeli. La primera pregunta decía que cuál era la diferencia entre descanso y sueño. Pues mira, el descanso son
es todo el tiempo y actividades que van a favorecer tu proceso de recuperación. Entonces, una actividad para favorecer el proceso de recuperación es el sueño. Entonces, digamos que el descanso es el rubro mayor y el sueño sería como una forma que tiene nuestro cuerpo para recuperarnos. Y la otra es que se pueden tener resultados sin descanso, pues prácticamente estaríamos atentando contra el equilibrio natural de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque necesitas, o lo que sucede con el ejercicio, es que el ejercicio reta a tu cuerpo. Y al retar a tu cuerpo, lo que hace es que va a provocar un poco de cansancio, un poco de fatiga. Hay fatiga aguda y hay fatiga crónica. Entonces, el ejercicio lo que va a provocar es pues un poco de fatiga, ¿no? Que la idea es que sea controlada para que no te sobreentrenes. Y entonces el proceso natural es que tú con actividades que promuevan la recuperación te vas a sentir más fuerte, te vas a sentir mejor. Entonces, el entrenamiento sin recuperación a largo plazo lo que va a hacer es que te sientas mal en vez de bien. Y la pregunta de Gabriel Gómez que decía sobre el descanso con la ley de Seyle, pues lo que te dice es la ley de Seyle es que la ley de Seyle se le llama ley de adaptación, y en esta ley de adaptación lo que es importante es que todos tenemos como un estado de equilibrio normal, todos los seres humanos, y ese estado de equilibrio se le llama estado de homeostasis. Y entonces la idea con el ejercicio, con el entrenamiento cualquiera que hagas, es que lo rete. Entonces, como les decía, lo retas y entonces es como una grafiquita que va hacia abajo, y entonces cuando tú descansas, te recuperas, esa capacidad va a ir arriba. Y si va a ir arriba, es lo que decía Gonzalo, ¿no? Va a tener una supercompensación, pero se ha visto que no todas las capacidades físicas tienen supercompensación, solamente lo que tiene que ver con sistemas energéticos, ¿no? Que son las gasolinas que tiene nuestro cuerpo para lidiar con cualquier actividad física. Entonces, a nivel muscular, que es lo que nos gusta el gimnasio, se va a hablar de una reconstrucción adaptativa, que eso es a nivel de neurotransmisores y es a nivel de músculo esquelético. Entonces, espero haber dado respuesta a las preguntas desde mi perspectiva. Gracias. Muchísimas gracias, Nayeli. Daniela. Sí, bueno, respecto igual a la pregunta 1, como mencionaba yo, el sueño tiene diferentes fases. Entonces, sí, probablemente no llegue a la cuarta fase, que es el sueño REM, es donde finalmente se descansa. Entonces puede mantenerse a lo mejor entre las fases, la 1, la 2, la 3, sin llegar a la 4, y por eso no, solamente se duerme, no se descansa. Entonces, sí es cuestión de, vuelvo a mencionar, reeducar estas fases y por tiempos. Para la pregunta siguiente, es lo de la ley. Esta parte de la adaptación tampoco es igual para cada organismo. Cada organismo tiene su periodo y sus ciclos para poder llegar a esta parte adaptativa. Tampoco desesperarse si es que no se logran los objetivos a corto o mediano plazo. Y la pregunta número 3 era respecto a la parte de, ¿me la puedes repetir? Se me fue. Sí, la segunda pregunta, lo que nos decía Gabriel Gómez, te la vuelvo a leer. Dice, ¿cómo se relaciona el descanso con el principio de Seyle?
Bueno, es la que estoy explicando. O sea, esta parte del sistema adaptativo no es lo mismo para cualquier persona, ni dependiendo también de la etapa de desarrollo del ser humano. Entonces, esta parte de la adaptación, decía yo, tener paciencia si no se logra en un corto o en un mediano plazo para poder llegar a esta parte adaptativa. Y eso nos lleva a... Sí, Sí. perdóname, Dianely. Eso nos lleva a la otra pregunta de Sandra Lira, que nos preguntaba ella que si se pueden ver resultados sin descanso. Es poco probable, pero como comentaba Nayeli, sí se pueden ver ciertos resultados, pero podemos entrar en una dinámica en donde ya posteriormente el cuerpo te va a reclamar, ¿no? El cuerpo te reclama o te pide justamente esos descansos, ¿no? Poniendo el ejemplo del caso de Diana, su cuerpo le requirió un descanso, entonces le pedía un descanso sin ella estar de alguna manera consciente, ¿no? Y seguía en actividad y en entrenamiento y actividad y entrenamiento. Estaba tan ensimismada en su actividad y por rendir que a lo mejor en este caso el cuerpo dijo, no, stop, necesito yo este descanso. De alguna manera el cuerpo siempre te va a hablar y te va a pedir poco a poco, y si no te lo pide poco a poco y tú no estás conociéndote, ¡pum!, ¿no? Entonces te da en donde a lo mejor más te duele. En este caso fue una lesión, perdón que ponga el ejemplo de Diana, pero es el más vivo, ¿no? Y actual que tenemos. En este caso fue primero su lesión, que fue un aviso, ¿no? Entonces, el segundo aviso fue que se le juntó ya COVID con su problema de ansiedad y sobre todo de la depresión. Entonces, el cuerpo seguía pidiendo, entonces es nuevamente escucharnos, como dice Gonzalo, conocernos para que podamos nosotros decir, es momento en el que tengo que descansar. Por eso mencionamos los ciclos, los periodos, y a lo mejor no cumplirlos tan como autómata, ¿no? Sino ser de alguna manera consciente y ordenar nuestros horarios y decir, bueno, hoy sí quiero tener este periodo para el ocio, para el descanso, para divertirme. Sin embargo, voy a dejar de hacer a lo mejor algunas cosas para que pueda yo rendir. Muchísimas gracias, Daniela. Diana, seguimos contigo. Sí, gracias. A mí me gustaría poner ejemplos de las preguntas para que quede como un poquito más claro, ya que ya se explicaron como las definiciones y lo que son los conceptos. Entonces, por ejemplo, la pregunta 1 que hablaban de sueño y descanso, hay muchas veces que como deportistas o simplemente pues como estudiantes, personas, etcétera, nos dormimos, pero amanecemos cansados. Y hay una palabra que usan muchos, bueno, que yo he escuchado mucho, que se llama dormitar. Realmente estás, o sea, bueno, que estás creyendo que estás durmiendo, pero no descansas. O sea, es un sueño muy ligero. Ese sería un poco, pues, en la visión de ir del sueño y el descanso. El descanso es el conjunto, ya mencionaron tanto la maestra Nayeli como la maestra Daniela, esta parte de, pues, los ciclos que tiene el sueño. Y bueno, al llegar al cuarto, al REM, es cuando ya se podría decir que descansaste. Entonces, el sueño es una de las partes que lleva el proceso de descanso, que es algo más complejo. Como segunda, si el tema de la supercompensación, lo que platicaban ayer, hay momentos en los que los deportistas tenemos un concepto que se llama, vamos a hacer descenso. El descenso es esta parte de dejar un poco recuperarse a nuestro organismo y a nuestro cuerpo para que en la competencia o el evento o, no sé, el chequeo que vayamos a tener, pues podamos rendir y podamos llevar nuestro cuerpo a nuestro máximo resultado, nuestro máximo potencial, que podamos hacer nuestros récords. Como ya lo dijeron, depende de cada persona. Hay veces que se entrena pues en un equipo y las respuestas varían de un individuo a otro. Y bueno, la tercera pregunta en cuanto a los resultados, pues bueno, creo que ya quedó muy claro con el tema de pues mi experiencia personal. Yo tenía ya varios avisos como red flags que mi cuerpo necesitaba descanso de alguna u otra forma.
también, y no lo mencioné, pero bueno, a principios de año tuve anemia. Entonces era claro que mi cuerpo me estaba diciendo, descansa, necesitamos descansar. Y a veces, justo por esta creencia de más es mejor, creemos que haciendo y nos sentimos como, bueno, yo en mi caso me sentía como superwoman y creía que haciendo un montón de cosas yo iba a rendir mucho más y es una creencia que pues no tiene fundamento. Entonces, aunque tenía como la base científica, en un poco ganaban como mis pensamientos de autoexigencia. Y creo que esto ya pues quedó también claro en este conversatorio de ponernos límites y conocernos. Y para eso justo es necesario como llevar bueno, hoy en día yo lo hago, llevar un registro de lo que estoy sintiendo día por día, para así saber cuando el día que no me siento bien, decir, oh, no descansé, o es que no comí bien, o no sé, podemos asociarlo a muchas cosas, pero en la medida que te conoces, puedes detectar el problema a tiempo y no permitir que, pues, en mi caso fue, pues, llevarme a un proceso de depresión. Estuve internada en un hospital psiquiátrico y ese fue ya como el, pues, desemboque de que mi cuerpo decía, necesitamos descansar. Y hoy estoy descansando, estoy aprendiendo la importancia del descanso. Y bueno, creo que sería todo. Muchísimas gracias, Diana, por compartir tu experiencia para poder explicar las preguntas de las personas que nos escuchan. Y finalmente cerramos contigo, Gonzalo. Ok, pues bueno, para que nosotros podamos descansar, ¿sí? Requerimos de un medio también que es el medio del sueño. Ajá. Nosotros constantemente estamos teniendo estímulos sensoriales, ¿no? Como les mencionaba hace ratito, ya sean auditivos, kinestésicos, visuales, etcétera, ¿no? Y eso nos genera de cierta forma cierto estrés a lo largo del día. También el entrenamiento, que son las cargas de entrenamiento, ¿no? Que son estos estímulos, generan cierto estrés, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a dormir o nosotros vamos a nuestra cama, ¿no? O vamos a un lugar para que nosotros podamos descansar, prácticamente a veces nos vamos con el cuerpo totalmente tenso, con demasiada actividad cerebral, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Para que nosotros podamos descansar de una mejor manera, requerimos de este medio del sueño. Pero no solamente de este medio del sueño, vamos a verlo de una manera psicológica, ¿no? Requeremos también tener a nuestra mente no ocupada, ¿sí? Requeremos que nuestra mente esté influyendo en cuestión de pensamientos, ¿no? Más no quedarnos situado en ciertos pensamientos o con mayores estímulos. Entonces el sueño permite que al cerrar nosotros nuestros ojos y nos centremos en nuestra respiración, pues prácticamente nuestro cuerpo comience a destensarse, comience a dejar de estar tenso. Siempre que nos vamos a dormir generamos demasiada tensión en nuestros hombros y no nos damos cuenta, y es así como nos dormimos y el día siguiente amanecemos igual de cansados, ¿no? Entonces, prácticamente el descanso, ¿sí? Vamos a hablarlo a nivel mental y a nivel físico, ¿no? Se genera a través de este sueño, se genera a través de esto, ¿no? Y pues también existen las siestas, ¿no? Como también muchas veces, como todo deportista, a veces también llega a tener estas siestas de 15 a 20 minutos que no generan esta pesadez, ¿no? Entonces, el sueño, podemos decirlo que es un medio, ¿no? Y en cuestión de la segunda pregunta, que hablamos de la parte de la adaptación y del estrés, ¿no? Que es con esta ley de Sally, ¿no? Vamos a tomar en cuenta la definición de alto rendimiento, ¿no? Que es, como yo les mencionaba hace rato, es la capacidad de soportar altas cargas psicofisiológicas, ajá, con una pronta recuperación. Entonces, a lo que voy es que el propio entrenamiento, el propio deporte te va a llevar a conocerte física, mental y emocionalmente para mejorar esta capacidad de tolerancia a estas altas cargas, ¿no? A mejorar de una manera cognitiva, tal vez, este estrés que no te permite a lo mejor a veces descansar, sino que el momento que tú comienzas a pensar en cómo mejorar tal vez tu descanso a nivel cognitivo, pues es dejar de hacer algo prácticamente, no estar pensando en cómo mejorar físicamente o técnicamente, ¿no? Sino, pues a lo mejor hablar de otra cosa que no sea deporte con tus amigos, hablar de otra cosa que no sea tu actividad física que tuviste en el día, sino hablar a lo mejor de un libro, a lo mejor hablar de una serie, ver una serie, ¿no?
y pues eso te va a permitir mejorar tu capacidad, tu cansancio cognitivo, ¿no? Y en la cuestión emocional, pues también prácticamente comenzar a identificar estas sensaciones que pues a lo mejor no son buenas para nosotros, ¿no? Y pues de manera física, pues regreso a lo mismo, ser conscientes, ¿no? De qué me duele, por qué me duele, en dónde me duele, ¿no? Y si este dolor prácticamente viene del trabajo físico, ¿no? O es otra situación, ¿no? Y la tercera pregunta, pues, si es importante o no el sueño, ¿no? Bueno, si puedo mejorar o rendir más, pues prácticamente hay que hablar de la calidad del sueño, ¿no? También, ¿no? Porque al no tenerla, hay un estudio que dice que con 4 días que nosotros no conciliemos bien el sueño, o sea, no tengamos este sueño reparado, este sueño, pues, bueno, si lo vemos de esta manera, pues se va a generar una alteración en nuestra toma de decisiones, se va a ver una alteración en nuestra atención focalizada, nuestra atención prácticamente, en la flexibilidad cognitiva, en la manera que nosotros vamos a recibir esa información para nuestro aprendizaje y, pues, prácticamente en el tiempo de reacción. Entonces, pues yo creo que el dormir es muy importante, ¿no? El dormir sí es importante dentro de nuestro proceso de entrenamiento y es a través del sueño, es a través de este descanso, ¿no? Que pues todos los procesos biológicos comienzan a tener este mejoramiento, ¿no? Muchísimas gracias, Gonzalo, por este cierre de tu intervención. Y pues finalmente agradecerles a Nayeli, a Daniela, a Diana y también a Gonzalo por habernos acompañado en este conversatorio en el marco de la 10ª edición de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades en este ciclo que está vinculando a la ciencia y el deporte y que finalmente no me dejarán mentir las personas que siguieron el conversatorio. Ha sido extraordinario, enriquecedor para quienes incluso no nos dedicamos al deporte, pero que pues, también necesitamos justamente mantener este equilibrio entre mente, cuerpo, ¿no? Recreación, descanso y deporte, o actividad física en este caso más bien. Agradecerles sus comentarios, sus atinadas impresiones, ¿no? A lo largo de estos 90 minutos que hemos estado conversando. Yo creo que se llevan unas grandes lecciones, grandes consejos de parte de ustedes a todas las personas que amablemente también pudieron seguir el conversatorio y emitir estas preguntas. Y yo creo que hay muchísimo todavía por realizar y pues les deseo el mayor de los éxitos en cada uno de los ámbitos en los que se desempeñan. Qué gusto conocerles, qué gusto en el marco de lo que significa la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades, coincidir, dialogar en este proceso, ¿no? Para finalmente, pues, poner lo mejor que tenemos cada persona al servicio del resto, ¿no? Poder aprender de manera colectiva y, porque siempre lo digo y también en la práctica docente, si un cerebro piensa bien, pues imagínense si funcionamos como este cerebro colectivo, ¿no? Donde hacemos varias sinapsis al final del día y que finalmente nos permiten enriquecernos y seguir siendo mejores personas y mejores en el proceso. Yo solamente concluiría que para quienes nos acompañaron y quienes están en este proceso de repente de, ay, si rindo más y si duermo menos y le dedico más tiempo, también esta parte que decían nuestras personas ponentes, ¿no? La autoempatía, ¿no? Un poco esta parte de, bueno, lo están haciendo lo mejor posible, ¿no? Bajo las condiciones actuales, bajo las herramientas que tienen en este momento, y que retomo mucho lo que dijo Nayeli, somos de ciclos, lo que dijo tanto Daniela como Diana, necesitamos conocernos, reconocernos o reaprender a conocernos, y en esta parte clave que nos ha dicho Gonzalo, que es desde la conciencia, construir hábitos, construirlo desde el conocimiento. Yo creo que son las ideas que por lo menos yo me quedo de ustedes. Les agradezco muchísimo, ha sido un gusto poder moderar este conversatorio y poderles escuchar y aprender desde sus experiencias. Muchísimas gracias y pues finalmente invitamos al resto de las personas que han estado a que puedan seguir el resto de las actividades de esta fiesta de las ciencias y las humanidades. Muchas gracias.
Igual. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.